Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este día martes de la octava de la Pascua, la palabra de Dios hoy nos sigue relatando, como en todos los días de la Pascua, del tiempo pascual, la primera lectura del libro de los Hechos. Después del acontecimiento de la resurrección de Jesús, los apóstoles empiezan su actuar, que parte de esa experiencia profunda del Pentecostés que los empuja a anunciar a Cristo resucitado. Y hoy, en la lectura del capítulo 2, versículos 36 al 41, nos dice así: Sepan, pues, con plena seguridad todos los israelitas que Dios ha constituido Señor y Mesías a ese Jesús a quien ustedes crucificaron. Estas palabras le llegaron hasta el fondo del corazón y le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les respondió: Conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para que quede perdonados sus pecados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para ustedes, para los hijos e incluso para todos los extranjeros a quienes llame el Señor nuestro Dios. Y con otras muchas palabras los animaba y los exhortaba diciendo: Pónganse a salvo de esta generación perversa. Los que aceptaron la palabra fueron bautizados y se unieron aquel día unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué lindo es escuchar, después del acontecimiento que hemos celebrado en la Semana Santa, ese empuje de los discípulos cuando hacen la experiencia de Pentecostés, la experiencia del resucitado, que ya no tienen temor de hablar. El texto de ayer nos mostraba justamente que después del acontecimiento de Pentecostés, Pedro empieza a hablar. Pedro y sus compañeros, quienes recibieron, eran los 11 junto con el nuevo apóstol elegido Matías y otros 108 discípulos más, porque eran unos 120 que estaban en esa comunidad, según la tradición. Y Pedro es el vocero, es el que habla, es el que comunica. Y dice: sepan pues con seguridad que Dios ha constituido a Jesús, Señor y Mesías. ¿Y quién era él? El crucificado. Ustedes pidieron la crucifixión, pero Dios lo constituyó Señor y Mesías. Ciertamente ahí él toca el corazón con esa predicación de ese pueblo que los escucha y viene a ver el acontecimiento de ellos. Y les pregunta: ¿qué podemos hacer? Y ahí está, por un lado, la conversión, o sea, cambiar. Segundo, el bautismo, en el nombre de Jesús. Ya no es el bautismo de Juan, es el bautismo en el nombre de Jesús. Y en tercer lugar, pues el bautismo es para el perdón de los pecados. Y en tercer lugar, una vez realizado la conversión, el bautismo para el perdón, reciben el don del Espíritu Santo como ellos lo han recibido. Y dicen que ese día se les unieron 3,000 personas. Cada uno de los discípulos logró bautizar 25, si hacemos la cuenta, de los 120 reunidos. Y llegan a un número tan impresionante, que significa que se van como acercando al grupo de los fariseos, que junto con los saduceos y los sumos sacerdotes pidieron la muerte de Jesús por miedo a la nación. Pero la fuerza del Espíritu Santo hace que se vayan
multiplicando, porque Cristo tiene que ser anunciado, la salvación y Cristo tiene que seguir siendo anunciado porque el Señor sigue vivo. Pidamos a Dios la gracia de una sincera conversión y que Él nos acompañe en este día y nos bendiga del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un feliz martes de la octava de la Pascua.